El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Usted tiene el labrador allí. Todo sarmiento, otras versiones dicen si una de mis ramas, si algún racimo, dicen otras versiones, que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra. Declaro sanidad, declaro liberación a través de su palabra. Tengo un tema que se ha titulado Los pámpanos de Dios. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como la extensión de Cristo en la tierra, como el cuerpo místico del Señor Jesús, debemos darnos cuenta de la genética divina que ahora tenemos. Pues dice la Biblia que Jesús es la vid. La vid es donde todos nosotros somos los pámpanos o racimos de uva. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Eso significa que si Él dice que Él es la vid verdadera, es que hay vides que no son verdaderas. Y si somos racimos que formamos parte de la vid, también formamos parte de una viña, la viña verdadera. Entonces seremos cuidados por el viñador. El viñador es el Padre o el labrador. Entonces la vid es sustentada por una raíz, y en nosotros los racimos de una vid, de una uva, que somos nosotros, corre una rica savia, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, que nos permite gozar de todo, a todos nosotros, de la misma oportunidad, pues nos soporta, nos sustenta la misma raíz. Eso acaba con ese tipo de, esa mentalidad de diferencia que a veces quiere invadir a los creyentes. Entonces, esa misma raíz nos sustenta a todos. Entonces, todas las denominaciones, todas las maneras de llevar, de caminar con el Señor, bajo un mismo principio, por supuesto, de la palabra y bajo ese lineamiento de la directriz divina de la palabra del Señor. Entonces, el viñador, que es el Padre, se encarga de ver que los racimos den fruto. Y el que no da fruto, pues lo quita. Y el racimo que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Pero no todos los racimos maduran al mismo tiempo. Entonces, la agricultura, yo creo que usted entienda esto, nos marca que hay 3 turnos para la recolección de los frutos. Está la primicia, la cosecha o vendimia, que es lo mismo, y está el rebusco. Entonces, estos 3 turnos para dar frutos dependerán del momento en que cada racimo sea madurado. Los racimos de uva nos muestran entonces el itinerario de la iglesia, su pasado, su presente y su futuro. Vamos con el pasado. En el pasado se ha centrado el plan de la salvación. Entonces leamos Génesis 40, versículo 9 al 14, dice: contó pues el jefe de los coperos a José su sueño y le dijo: en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí. Versículo 10 dice: y en la vid había 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus frutos produjeron uvas maduras. Versículo 13, José le responde al copero: dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Versículo 14 dice: solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Entonces, esta historia narra el pasado. Estaban en la cárcel un copero y un panadero.
ambos tuvieron un sueño y lo contaron a José. José tenía el don de interpretar los sueños. Y de acuerdo a sus sueños, a sus frutos, en esa prueba terrible de estar preso, ocurrió tal como José se lo había interpretado. El panadero fue muerto a los 3 días y el copero fue salvado a los 3 días. La diferencia, escuche bien, la hizo que el copero que tomaba el vino o que le daba el vino al faraón tuvo en sus racimos uvas maduras. Entonces, Dios busca en nosotros fruto, pero quiere frutos maduros. Es necesario que avancemos y alcancemos madurez. Entonces, dejemos atrás el espíritu de niños. Niños en hebreo es nahar. Cuando Pablo dijo, cuando yo era niño, actuaba como niño, eso es nahar. Y dejemos ese comportamiento de niño y actuemos con madurez en las pruebas y en las diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, este copero, cuya cabeza tenía un precio y de paso que estaba a punto de decaer y que había perdido su puesto, su lugar pues delante del rey, se mantuvo firme y quieto sabiendo quién era. El copero le daba el vino al rey, y usted busca en Eclesiastés 10:4, dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, y en su cabeza lo que tuvo el copero fue racimo de uvas, pero que estaban maduras. En otras palabras, las uvas maduras estaban en su cabeza. Quiere decir que el copero actuó con madurez. Entonces, dio frutos maduros en la cárcel, dio frutos maduros con el problema que pasaba, y entonces él entendió el propósito de Dios en su vida, de tal manera que a él le acontecieron 3 cosas. Número 1, levantaron su cabeza. Número 2, lo restituyeron a su puesto inicial, anterior. Y tercero, lo sacan de la cárcel. Mire, si usted no da frutos maduros, no le van a restituir lo perdido, no levantarán su cabeza ni lo van a sacar de la cárcel. En medio de la prueba, Dios quiere que aprendamos la lección para que podamos ser levantados y restituidos de lo que nosotros perdimos. Entonces, las pruebas tienen que traernos madurez. Nosotros fuimos sacados de la cárcel del mundo, al igual que ese copero, porque dimos fruto maduro al creer en Cristo Jesús nuestro Señor, en su sacrificio y en el plan de salvación y redención del Señor. Y al aceptarlo en nuestra cabeza y en nuestro corazón, nos sacaron de la cárcel. Entienda bien eso. Levantaron nuestra cabeza, como dice el salmista David, que Él levanta nuestra cabeza y en nuestra gloria, y nos restituyeron lo que habíamos perdido. Según en Romanos 3:23 dice que por cuanto pecamos todos fuimos destituidos, pero en Juan capítulo 1 dice que los que le recibieron le dio poder de ser llamado hijo de Dios. Nos restituyeron nuevamente nuestra posición de hijo, porque en el principio eso estaba en el corazón de Dios. Entonces, los 3 días son los 3 días de la resurrección de Jesús. Entonces, en los racimos de uva, si hay madurez, vamos a ver 3 cosas. Número 1, salvación. Número 2, restitución. Y número 3, liberación de la cárcel. Eso es todo lo que ese complejo divino, centrado y condensado en lo que es el pasado de la iglesia. Y yo quiero decir algo: ya la iglesia no tiene pasado, porque en Cristo somos una nueva criatura. La Biblia dice, Pablo dice que el que está en Cristo es nueva criatura, y esa palabra nueva criatura en el original quiere decir una nueva raza, una raza que nunca existió pero ahora viene a existencia. Entonces la iglesia no tiene pasado, tú no tienes pasado, no importa lo que hayas hecho, porque tú y yo somos uno en Cristo. La Biblia dice que el que es de Cristo se hace uno con Él. Entonces, como Cristo no tuvo pasado ni nada de qué avergonzarse, tú tampoco tienes de qué avergonzarte. Vamos ahora con el presente de la iglesia. Ahí en el presente está la vida en abundancia. ¿Ve? En el pasado estaba la salvación, en el presente la vida de abundancia. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La primera gloria es cuando tú aceptas a Jesús como Salvador.
pero viene la gloria postrera. Es cuando ya tú tienes a Jesús no como Salvador, sino como el Rey, como el del reino, el que provee la finanza, el que derrama su gloria sobre ti. Entonces es una situación muy hermosa en la que Dios nos ha puesto en este presente, y quiero hablar de ese presente. Número capítulo 13, versículo 23 dice: y llegaron hasta el valle de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y lo llevaban en su palo entre dos hombres, con algunas de las granadas y de los higos. ¡Qué tremendo! Gloria al Señor. Entonces, el pueblo de Israel había andado durante 40 años en el desierto, errante, y allí solo se encuentran zarzas, cardos, espinos, tú sabes, plantas xerófilas. Y ellos llegaron a Canaán, y allí encontraron un gran racimo de uvas. Entonces, el racimo de uva tipifica la abundancia. Diga conmigo, abundancia. Entonces, nosotros somos racimos de uva, y en Canaán es donde la vid se desarrolla. O sea, usted, si no está en Canaán, que es la tierra prometida, si usted no se decide a dejar el desierto y a entrar en la tierra prometida, usted nunca va a poder ser abundante. Entienda esto. Entonces, es allí en Canaán donde la vid se desarrolla y da los frutos de uva más grandes y con una genética fuera de la tierra, porque es la genética divina. Son unos frutos espectaculares. Imagínate tú que un racimo de uva tenían que cargarlo entre dos personas porque era demasiado grande, pesaba. Bueno, muchos se espantaron por el tamaño de los racimos de uva y dijeron, bueno, aquí tienen que haber gigantes, porque si las uvas son de ese tamaño, ¿cómo serán la gente que se lo come? Entonces, unas uvas hicieron correr a los conquistadores de la tierra del Señor. Así el enemigo muchas veces te presenta las cosas inmensas para que tú salgas corriendo, para que tú veas el problema muy grande. No hay nada grande para Dios, el único grande es Él. Entonces, allí estamos, esa es la genética de Dios, cosas grandes. Diga conmigo, cosas grandes. Entonces, si somos racimos de uva, entonces tenemos que ser la muestra de la abundancia. Ellos se llevaron ese racimo de uva como muestra de lo que había en esa tierra de Canaán. Entonces, nosotros tenemos que ser la muestra en esta tierra de la abundancia de Dios. Entienda eso. Que la gente cuando nos vea digan, como dice en el Salmo 126:2, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Entonces, la abundancia se mira, la gente mira la abundancia y abarca la bendición en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Eso está en 3 de Juan 2. Entonces, estos racimos de uva eran tan maduros y tan grandes que entre dos hombres tenían que cargarla. Eso habla de la unción apostólica y profética. Entonces, tenemos que madurar y desarrollarnos para hacer las muestras de las cosas que Dios quiere hacer en todo este Canaán. ¿Qué tan maduros estaban esos racimos que sirvieron de muestra? ¿Cómo cree usted que estaban esos racimos? Maduros. Entonces, ¿cuándo serviremos de ejemplo de abundancia en nuestra tierra? ¿Cuándo tú serás un ejemplo de abundancia en tu trabajo, en tu familia, en tu pueblo, en el círculo donde tú te desarrolles? Entonces, cuando tengamos madurez y crecimiento, seremos una muestra del Señor. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementarias acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Versículo 2 dice, y de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Se trata entonces de avanzar, no quedarnos en el desierto y de entrar en Canaán. No basta con quedarnos con la salvación, eso es bueno, pero Dios no quiere solo que tú seas salvo, sino que tú tengas abundancia y que tú seas bendecido, porque la prosperidad es un testimonio de que Dios está contigo. Entonces, ahora le toca a nuestra vida dar los frutos del Espíritu, lo sobrenatural, ingresar a una nueva dimensión. Entonces, esa experiencia canaánica
esa experiencia de tierra prometida te va a extradimensionar. Entonces tú vas a comenzar a querer ser excelente. Entonces eso habla de extender, de ampliar las estacas de tu tienda. Eso habla de querer crecer, de no querer seguir adelante. La gente en el desierto se quería morir, pero cuando llegan a Canaán querían vivir porque querían disfrutar de la abundancia de la leche y de la miel. Yo quiero que tú vayas digiriendo esta palabra porque es tan importante que el creyente sepa que Dios no está contento con la pobreza, que Dios no está contento con la escasez, que Dios no disfruta. Hay gente que piensa que Dios disfruta cuando alguien se está muriendo de hambre o cuando está en un aprieto. Entonces no, Dios quiere, la Biblia dice que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. La palabra de Dios dice que el que espera en el Señor y le sirve a Él no tendrá necesidad de ningún bien. Entonces el tercer tiempo es la bendición, es el rebusco, según equiparado con el tiempo, el último tiempo de la agricultura, que es el rebusco. Entonces vamos a leer en Isaías 65, versículo 8 al 10, dice: así dice el Señor, como cuando se encuentra mosto en el racimo y alguien dice, no lo destruyas, porque en él hay bendición. Así haré yo por mis siervos, para no destruirlos a todos, si entre los racimos había buenos y malos. Versículo 9 dice: sacaré de Jacob descendencia y de Judá heredero de mis montes. Mis escogidos la heredarán y mis siervos morarán allí. Mira el versículo 10 dice: Sarón será pastizal para ovejas y el valle de Acor para lugar de descanso de vacas, para mi pueblo que me busca. Gloria al Señor, qué tremenda palabra. Entonces hay también una promesa de bendición para los racimos de uva. Dios hablará siempre bien de sus racimos. Dios, mire cómo habla Dios de sus racimos de uva, y los va a proteger de cualquier destrucción. Entonces los racimos de uva serán también muestra de bendición por la protección, por la herencia de Jehová que se reflejará en su vida porque lo buscan. Ahí está en Isaías 65, 8 al 10. Entonces, es importante buscar al Señor y Dios siempre va a trabajar en la uva, en el racimo, en las uvas para bendecirla. Dios es un protector por excelencia. Entonces, el ser humano es por naturaleza reacio a los cambios. Le da miedo las cosas que son desconocidas. Pero si nos dedicamos a la consagración completa a nuestro Dios y lo buscamos, entonces nosotros seremos ejemplo de la bendición de Dios en nosotros. Entonces experimentaremos un cambio entre nosotros mismos, una metanoia, una metanoia que produce una metamorfosis. La metanoia es interna, pero la metamorfosis es un cambio de forma. La metamorfosis lo ven los demás. La metanoia es algo que ocurre dentro de nosotros, que Dios la está produciendo. Entonces, en ese futuro hay arrepentimiento también. Futuro arrepentimiento. Miqueas 7:1 dice: ay de mí, porque soy como los recogedores de fruto, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra. Otra versión dicen: han desaparecido el fiel, que refiriéndose a Jesús, y los santos se han ido. Eso habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia se vaya. Esto es una palabra, una profecía, esto tiene que ver con escatología. Entonces, no hay ninguno recto entre los hombres, dice Miqueas. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Escuche esto: los recogedores de frutos empiezan a buscar los racimos de uva y no los encuentran.
han desaparecido los racimos de uva. Hay una lluvia temprana que ayuda a madurar el fruto, de la que todos pueden participar, como racimo que está en la vid, por supuesto. Entonces, el viñador vendrá y recolectará los frutos maduros directamente del árbol, y son los del primer turno, que se llaman primicia. Diga conmigo, primicia. Son los que maduraron primero. Esto es el arrebatamiento de la iglesia madura. Hay un premio a la anticipación, hermano, y Dios quiere vernos siempre llenos de fruto, que maduremos. Entonces, fíjese como dice, son los que maduraron primero. La Biblia dice que viene el Señor a levantar a los que están maduros. El que se quede en la tribulación, pues se va a ir en el segundo turno, pero ese es el plan B. No se lo recomiendo porque va a ser tremendo. Entonces le recomiendo el plan A. Gloria al Señor. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. Las primicias son los primeros frutos que se recogen. Entonces Dios quiere levantarte en el rapto de la iglesia, pero tienes que prepararte, tienes que consagrarte, santificarte para el Señor. No puedes vivir una vida como te place, porque no, eso es antibíblico. La Biblia dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces leemos aquí en Santiago. Santiago es Jacobo, hermano del Señor. Le cortaron la cabeza allá en Hechos capítulo 12 por causa del Evangelio. Entonces Santiago 1:18 nos dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de su criatura. En otras palabras, Dios quiere que seamos sus primicias, que seamos el primer grupo que espera ser tomado de la mano cuando empiece el Señor a recolectar sus frutos. Y una de las señales será que debemos estar maduros. Ahora, ¿cómo saber si estamos maduros como primicias para ser recolectados en el primer turno? ¿Podrías contestarte tú mismo estas preguntas? ¿Sigue peleando con los hermanos? ¿Se mantiene con envidia, con celo, con contiendas? ¿No se quiere apartar de lo que Dios le está hablando que se aparte? ¿Se pasa alegando por la doctrina y peleando por cosas y detalles? ¿Tiene sed de honores y de privilegios? La ínfula de grandeza tiene sed de aplausos y de que te reconozcan. Hay un espíritu de competencia en su vida, quiere ser más grande que. Entonces quiere que lo sirvan, quiere nombramientos y honras y honores delante de todos los hermanos. Haces algo para que los demás te oigan y te vean. Se le suben los humos con la autoridad que le dio el Señor, con el puesto que ahora está ostentando. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces, querido hermano, no está todavía maduro usted. Busque la madurez primero. Y quinto, para concluir, tribulación. Apocalipsis 14, versículo 18 hasta el 20 dice: y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Versículo 19. El ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Versículo 20. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subía hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 620 kilómetros. Se lo estoy poniendo suave, se lo puse en kilómetros. Entonces, estos son los tiempos de la tribulación para los racimos de uva que aunque estaban en la vid verdadera,
no quisieron dar frutos de madurez. Pero en la aflicción, sin embargo, de la gran tribulación, fueron obligados, escúcheme usted, porque la Biblia lo acabamos de leer en Apocalipsis 14, 18 al 20, fueron obligados a dar fruto hasta que estuvieron en la gran tribulación, se arrepintieron, ayunaron y oraron y maduraron, no sé, se congregarían en cualquier forma, pero fueron vendimiados con hoz y derramamiento de sangre. Entonces, Dios nos libre, mi hermano, de vivir estos terribles tiempos. Dios lo guarde a usted de la tribulación. Madure, váyase como primicia, no como rebusco, sino como primicia. Entonces, ahora que estamos en este tiempo de consagrarnos a Dios, de madurar, de pedirle perdón al Señor, de reconciliarnos, estamos a tiempo. Mientras hay aliento en el hombre, hay esperanza para su vida. Entonces, aprovechemos el tiempo y procuremos ser parte de las primicias. Busquemos la madurez, mi hermano. Dios te bendiga. Hemos llegado al final del tema. Quiero que oremos con reverencia. Yo soy muy solemne con respecto a la enseñanza de la palabra. Para mí es el momento más importante de mi vida, porque yo sé que estoy ministrando al pueblo. Oro al Señor para tener una palabra que decirle a mi pueblo, para ver qué mi pueblo necesita, mis hermanos y aún los amigos que nos están escuchando. Yo quiero decirle, amigo, que el Señor a usted lo ama mucho. El Señor quiere que usted sea primicia de Él. Él quiere levantarlo a usted, no solamente a usted, sino a su familia, para que se active la promesa de la bendición generacional, que tú y tu casa serán salvos. Pero tienes que comenzar tú dando ese paso. Que sea difícil, nadie te ha dicho que va a ser fácil, porque el que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones, pero te aseguro una cosa, Él estará contigo como ha estado con cada uno de nosotros. Todos fallamos, todos tenemos momentos de crisis, de problemas, de tribulaciones, de paupentividad, pero ese es el momento que Dios provee para que nosotros maduremos. La prueba no es para que tú te mueras, sino para que tú madures. Entonces, gloria al Señor. Vamos a orar. Todos los enfermos que están aquí, solamente crea. Para el que cree, todo es posible. Si tu fe está madura, pues estás en la presencia de Dios. Señor, te doy gracias. Tu palabra, Señor, yo hablé lo que tu Espíritu trajo a mi corazón. Yo declaro, Señor, que esta palabra ha entrado en ese profundo rincón del Espíritu de todos los que han oído, y esta palabra no puede volver vacía. Yo te pido por los que están en tribulaciones, los que están en crisis, los que están presos espiritualmente y también físicamente. Yo te pido para que tú actives en ellos la esperanza que activaste en aquel copero que fue restituido, que fue levantada a su cabeza, salió de la cárcel y recibió todo lo que había perdido. Yo declaro esa ley de la restitución sobre mis hermanos, aún sobre los amigos que están oyendo, pero que te temen y que te aman, Señor. En su manera, en su ignorancia, en su poca información de tu palabra, pero en su corazón ellos te aman. Yo te pido por ellos, por los que están en prueba, levántalos, fortaléceles. Aunque todos los hayan dejado, sé tú con ellos, Padre. Glorifícate en ellos, glorifícate, Dios amado. Mira los que están enfermos, los que están en los hospitales, los que están en los quirófanos. Yo te pido que sean tus manos, Señor, las manos del médico, y activando esa sanidad, tocando, Dios mío, esos cuerpos. Tu palabra dice en Proverbios 22:12 que los ojos de Jehová atalayan sobre la ciencia. Tú eres el que tiene las manos del médico sostenidas, el bisturí lo sostienes tú. Eres tú el que estás operando, eres tú el que estás allí en el quirófano. Señor, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre todos mis hermanos, sobre todos los amigos que están oyendo. Mira lo que están pidiendo por su familia, por sus hijos, por su finanza, por su empresa, por su negocio. Mira el negocio que está cayendo, que las curvas económicas cada día están amenazando más con una quiebra. Señor, activa en esta hora. Levanta sus cabezas como levantaste a aquel preso de la cárcel. Levántalo, Señor, y que él sea levantado para levantar juntamente con él su negocio, su familia, su finanza, su fe, su esperanza, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido también por mis hermanos, los ministros, los pastores,
todos los pastores y pastoras que tú has puesto al frente de ese altar a ministrarle a tu pueblo, a cuidar a tu rebaño como tú cuidas, como labrador, como viñador, cuida los sarmientos, cuida los racimos, los pámpanos. Así ellos cuidan tu rebaño, cuidan a tus hijos y ellos darán cuenta por cada uno de ellos. Yo te pido que tú les fortalezcas, que tú les hagas madurar en las áreas que necesitan ser madurados. Madurar, Señor amado, como personas, como esposos, como hijos, como hermanos, como ciudadanos. Señor, en el nombre de Jesús, como ciudadanos del reino de los cielos, bendigo mi nación. Hasta el ciudadano, el último que están haciendo en este momento, declaro bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las bendiciones del cielo para ti, tu familia, para tu iglesia, para tu vida. En el nombre de Cristo. El tema nuestro de hoy ha sido los sarmientos de Dios, los racimos de uva de Dios. Y declaro que esa palabra tú la vas a vivir y tú la has entendido por